Fisiología de la sangre. Integrantes: Camila Arenas, Camila Martinetti, Andrés Castro y Dolores Heredia. Profesores: Rosalía Ayala y Matías Pujana. Objetivos: estudiar las propiedades funcionales del eritrocito, una de las células más diferenciadas y especializadas de nuestro organismo. Comprender los mecanismos hemostáticos mediante los que se evita la pérdida de sangre por hemorragias, relacionando estos mecanismos con un adecuado equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Entender a la sangre como un tejido compuesto por células con un alto grado de diferenciación, especializado en la realización de numerosas funciones que involucran su integración con muchos otros sistemas del cuerpo. Utilizar los conocimientos que se adquieren acerca de la hemostasia para comprender los mecanismos de acción de los anticoagulantes utilizados en la práctica, entendiendo así por qué algunos son útiles en vivo, otros solo in vitro y otros in vivo e in vitro. Actividad: observar al microscopio los diferentes elementos celulares en extendidos brindados por la cátedra. Utilizar el objetivo de inmersión 100X, el cual se debe introducir en el interior de una gota de vaselina previamente depositado sobre el portaobjeto. Registrar lo que observan con fotos y videos, identificar los diferentes elementos. ¿Cuáles son los componentes celulares que podemos encontrar? Entre estos tenemos los eritrocitos, que son las células más abundantes. Son discos bicóncavos de color azul grisáceo, sin núcleo ni gránulos y con un diámetro de 7,5 milímetros. Luego tenemos los leucocitos, que se clasifican en granulocitos y agranulocitos. La diferencia entre estos dos es que los granulocitos poseen gránulos y los agranulocitos no. La subclasificación de granulocitos son los neutrófilos, que estas células poseen un citoplasma rosa con gránulos finos y ampliamente distribuidos y un núcleo azul que posee de 3 a 5 lóbulos. Luego tenemos los granulocitos eosinófilos, que poseen gruesos gránulos que cubren únicamente el citoplasma y no cubren el núcleo. Son de color rosa-naranja con un núcleo azul púrpura y este núcleo está compuesto de 2 a 3 lóbulos. Luego tenemos los granulocitos basófilos, que sus gránulos son de color púrpura y estos cubren tanto el núcleo como el citoplasma. En la clasificación de agranulocitos tenemos los linfocitos, que son células que poseen un citoplasma azul celeste con un núcleo redondo o ligeramente ovalado de color púrpura azul que ocupa casi todo el citoplasma. Y luego tenemos finalmente los monocitos, que su citoplasma está compuesto de un color gris azulado y con un núcleo central, y generalmente son las células más reconocibles ya que son las células de mayor tamaño encontrados en los preparados. Finalmente tenemos las plaquetas, que son pequeños corpúsculos discoides que aparecen de color azul pálido con gránulos púrpuras centrales. En la imagen número 1 se puede observar en el centro a dos células. La primera es un eosinófilo, es fácilmente reconocible por su citoplasma de color rosado y por la presencia de los dos lóbulos. Y al lado de esta célula se encuentra un neutrófilo encallado. Es fácil de reconocer por la forma de banda que tiene su núcleo. En cambio, en la célula que se encuentra a la superficie de la visión es un neutrófilo pero segmentado, y es fácilmente reconocible por, como lo dice su nombre, la segmentación de los núcleos, que es posible presenciar que su núcleo está segmentado en 3 lóbulos. En la imagen número 2 podemos presenciar el mismo tipo de células que presenciamos en la imagen 1. La que se encuentra por la parte de arriba es otro eosinófilo y la que se encuentra por la parte de abajo es un neutrófilo segmentado, y es posible también observar que su núcleo está segmentado en 3 lóbulos, como en la imagen 1 anteriormente vista. En la imagen número 3 es posible observar nuevamente a un neutrófilo encallado y también logramos reconocer a un monocito. Es fácil el reconocimiento de este tipo de células porque su núcleo no ocupa todo el citoplasma como lo ocuparía un linfocito, por lo que en base a estos términos es fácil reconocer a esta célula como un monocito. Y en la última imagen, en la imagen 4, es posible observar a un eosinófilo, como los reconocidos en las anteriores imágenes, en la 1 y en la 2.
Actividad 2. Velocidad de segmentación globular. Determinación de la BCG y variación de la BCG por distintos efectos. Efecto de la dilución de la sangre y variaciones inducidas por la BCG por cambios en la posición del tubo. En el experimento de velocidad de segmentación globular, el tubo de Western que contenía solo sangre colocada a 90 grados, al tiempo de una hora tuvo un cambio de 21 centímetros. Esto se debe a que en condiciones normales las proteínas presentes en el suelo sanguíneo, como el fibrinógeno y las globulinas, interactúan con los glóbulos rojos generando interacciones electrostáticas, causando su agregación y aumentando su velocidad de sedimentación. El tubo que tenía sangre diluida con solución fisiológica, en cambio, al tiempo de una hora tuvo un cambio de 3 centímetros. Este cambio tan mínimo se debe a que cuando se diluye la sangre de forma adecuada, las cargas eléctricas repulsivas entre los glóbulos rojos ayudan a prevenir la formación de grandes agregados, por lo que los mismos tendrán mayor libertad de movimiento en el líquido diluido y se sedimentarán más lentamente. Por último, el tubo colocado a 45 grados tuvo una mayor velocidad de sedimentación, de un cambio de 80 centímetros. Esto se debe principalmente a que los glóbulos rojos se encuentran en dirección opuesta a la fuerza de gravedad, lo que acelera el proceso de sedimentación, ya que los hematíes tienen menos resistencia al moverse hacia abajo en el tubo. Cabe destacar que este último método no es correcto para realizar un análisis de laboratorio para evaluar condiciones médicas. Actividad 3. Hematocrito. Llenar hasta un máximo de 3/4 partes del capilar con sangre total y sellar uno de sus extremos con plastilina. Después, coloca los capilares en la microcentrífuga, teniendo la precaución de que la plastilina esté en contacto con la correa de goma que rodea el platillo. Centrifugar durante 3 a 5 minutos. Y por último, calcular el resultado midiendo con regla el volumen total y el volumen ocupado por los hematíes o utilizar el abaco. Resultados del hematocrito. Nosotros decidimos utilizar 4 capilares. El primer capilar nos dio un resultado de 43% de hematocritos. El capilar número 2 nos dio el mismo resultado, con un 43%. El capilar número 3, en él obtuvimos un 42% de hematocritos. Y en el capilar número 4 obtuvimos el mismo resultado, un 42% de hematocritos. Con esto decidimos relacionarlo con los valores normales de hematocritos en hombres y en mujeres. En hombres, el valor normal es de entre 42 y 52%, lo cual estos valores están dentro de los valores normales. En las mujeres es de 36 a 48%. Por lo tanto, también tenemos valores que están dentro de los valores normales de hematocrito en mujeres. Actividad 4. Hemostasia y coagulación. Extraer 5 mililitros de sangre venosa, considerando tiempo cero el momento en que comienza a extraer sangre en la jeringa. Separar la aguja de la jeringa antes de pasar la sangre a los tubos. Posteriormente se van a agregar 1 mililitro de sangre a cada uno de los 5 tubos e incubar según el cuadro. Inclinar los tubos cada 1 minuto hasta que la sangre no se desplace más por la pared, sangre coagulada, y controlar el tiempo en que tardan en coagular. Se va a adicionar heparina al tubo mantenido en el baño de agua a 37 grados centígrados y cuyo contenido permanece todavía líquido, que es el tubo 5. Añadir 0,5 mililitros de cloruro de calcio, incubar a 37 grados centígrados y determinar el tiempo de coagulación. Antes de comenzar a explicar lo que pasó en cada uno de los tubos, podemos definir qué es un anticoagulante. Un anticoagulante va a tener la tarea de inhibir o evitar que se forme el coágulo y lo hace de distintas maneras. En este caso vamos a explicar cómo actúa el EDTA y la heparina, que son con los anticoagulantes que trabajamos. El EDTA, por un lado, lo que va a hacer es atrapar a las moléculas de calcio presentes, evitando que éstas estén catalizando la activación de los distintos factores de coagulación. Entonces, como este anticoagulante tiene la función de atrapar moléculas de calcio, cada molécula de EDTA se va a unir a 4 iones calcio. Por otro lado, también trabajamos con heparina, que es otro anticoagulante, el cual tiene como función estimular a la antitrombina. La antitrombina actúa en la vía común, inhibiendo a la trombina, que es la responsable de catalizar el paso de fibrinógeno a fibrina, para que posteriormente esta fibrina pueda generar el polímero y genere la red de fibras que va a provocar la estabilización del tapón plaquetario. Habiendo explicado esto, podemos fundamentar los distintos resultados obtenidos. Con respecto al tubo 1, que solo contenía sangre, la coagulación ocurrió sin problema, ya que no hay nada presente que me esté
inhibiendo que esta cascada ocurra. Este tubo fue el que estaba a temperatura ambiente. Respecto a los tubos 2, 3, 4 y 5A que presentaban anticoagulante, vimos que al pasar determinado tiempo estos tubos coagularon igual. Y esto se debe a que agregamos un exceso de calcio, 0,5 mililitros, al tubo 2, 3 y 4. Es decir, entonces, que el EPTA en primer medida me inhibe la coagulación, por lo tanto no va a haber iones calcio disponibles para poder catalizar las distintas reacciones, pero también va a llegar un momento en donde este EPTA se va a saturar y va a estar unido todo al calcio. Entonces nosotros, al agregar calcio en exceso, por más que tenga EPTA, la sangre va a coagular igual, porque va a estar este calcio disponible para comenzar a catalizar las distintas reacciones. Sin embargo, el tubo 5A, que no contenía este exceso de calcio, no coaguló, no presentó coagulación. Por otro lado, algo a destacar es que no todos los tubos coagularon al mismo tiempo. Y esto se debe a que estaban en diferentes condiciones de temperatura. Entonces, ¿por qué influye la temperatura a la cascada de coagulación? Bien sabemos que estos factores que forman parte de la cascada no son otra cosa que proteínas, son enzimas que cumplen distintas reacciones y las enzimas contienen una temperatura óptima y un pH óptimo al cual actúan. Entonces, 37 grados, que es la temperatura corporal, todas ellas van a trabajar de manera óptima, por esto es que coaguló mucho más rápido y eficiente el tubo que se encontraba a 37 grados, en este caso hablamos del tubo 2, que el que se encontraba a temperatura ambiente, que tardaron un poco más en coagular, y a esto nos referimos al tubo 1 y 4. Con respecto a los tubos 5A y 5B, dijimos que el tubo 5A solo contenía anticoagulante, por lo que no se formó la coagulación sin importar que esté a temperatura óptima. Ahora, si hablamos del tubo 5B, que también estaba a 37 grados, este contenía un exceso de calcio y así todo no coaguló. Y esto se debe porque además de contener el exceso de calcio, agregamos heparina. Dijimos que este anticoagulante estimulaba a la antitrombina, la cual actuaba inhibiendo a la trombina, que es quien cataliza la formación de fibrina. Por lo tanto, por más que yo le agregue un exceso de calcio, toda la vía extrínseca e intrínseca va a tener el calcio necesario para que se active la cascada de coagulación, pero cuando todo esto llega a la vía común, va a estar presente la heparina inhibiendo a la trombina.